Buenas noches. Creo que ya estamos en línea. Buenas noches, estimados amigos, familiares de este maravilloso mundo virtual. En este día de hoy, lunes 2 de noviembre, estamos con la grata presencia de un importante personaje ciudadano pacasmayino que ahora radica en los Estados Unidos, muy querido por toda nuestra generación, quienes lo conocemos antes o después, estamos juntos siempre. Un gran amigo que se identifica por Pacasmayo y está siempre inquieto para participar en cualquier llamado de su gente. Y qué más, y qué orgullo y qué honor de tenerlo a Felipe Polo Wood en línea en nuestra maravillosa plataforma virtual. Felipe, buenas noches. ¿Qué tal, Yera? Buenas noches. Por favor, bríndanos un saludo a toda tu gente de la provincia de Pacasmayo, que está siempre pendiente de todo lo que sucede con el mundo virtual. Augusto, ya estamos en línea. Por supuesto, Yera, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer conversar contigo, recordar todas las vivencias de nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra juventud, Pacasmayo. Y un saludo pues para todos los compatriotas y los coterráneos, ¿no?, que están a veces probablemente distribuidos por todo el mundo y escuchando aquí conectados en tu canal. Gracias por la invitación, es un placer, un privilegio para mí también visitarte. Muchas gracias, Felipe. Como todos los lunes, Felipe, estamos siempre iniciando con un mensaje. Y yo había escogido un mensaje grato para nuestro momento de hoy. Dice así, ¿no? Gracias a las innovaciones de la inteligencia artificial, es cada más fácil, más sencillo que las máquinas se encarguen de las tareas rutinarias y nos liberen para ocupar ese tiempo en algo que va a ser más creativo y más innovador. Quizás la tecnología nos ayuda a crecer, nos facilita como herramienta importante en nuestro quehacer profesional y personal. Y qué más pues que utilizar una herramienta importante para facilitarnos nuestra vida. Ese mensaje lo hago con el propósito de crear en nuestra juventud un concepto de lo que es ser innovador, ser líder, utilizar la mayoría de destrezas mayores que nos van a ayudar al crecimiento. Y lógicamente, informática o computación no quiere decir de que dejemos las tareas de lado y que nos faciliten el mundo, sino al contrario. Ellos pueden ocuparse de unas tareas para nosotros tener tiempo y dedicar nuestro lindo tiempo a otras tareas más importantes que van a ir caminando juntas. Claro, claro. Esto ha sido un mito, pues, de muchos años, que la tecnología hasta cierto punto reemplaza al ser humano y nos va a quitar los trabajos. En casi todos los casos se ha visto que cuando entra la tecnología, en realidad sube la cantidad del empleo, ¿no? Porque se necesitan muchas personas para sostener esa tecnología, ¿no? Y es cierto, algunas personas ya no serán necesarias en ciertos trabajos, pero los trabajos se transforman, se convierten en diferentes trabajos y normalmente con pagas mayores, ¿no? Así es. Y justamente lo que nosotros queremos decirles a esta juventud de que no necesariamente porque nos facilita una herramienta y nos vamos a dedicar exclusivamente a esa herramienta, nos va a crear dependencia a esa herramienta y vamos a dejar de hacer deporte, salir a correr tabla, en Pacasmayo salir a hacer un footing. Es decir, no quiere decir eso, sino quiere decir de que aparte que nosotros vamos a tener mucho más tiempo con la facilidad de utilizar la herramienta y dedicarnos pues a otras tareas también importantes.
Felipe, muchas gracias, es un honor para mí tenerte, como siempre nos acompañas en resolver algunos problemas técnicos en esta plataforma. Hoy día va a ser diferente, hoy día tú eres el artífice, eres el invitado y vas a estar conmigo para conversar un poco. No vamos a hacer una inteligencia artificial sofisticada, porque nuestro público, nuestra gente de Pacasmayo específicamente, es una gente que tiene que entender con facilidad el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha venido a acoplarse a la tecnología para poder hacer interfaces entre el hombre y sus diferentes herramientas, ¿no? que hay. Por ejemplo, en la parte médica, que ahora existen unas interfaces múltiples de muchos equipos con diferentes programas que facilitan la vida del médico, por ejemplo, para visualizar, para detectar ciertas ondas, visualizarlas en el osciloscopio, ¿no? Visualizar las reacciones, poder ver los electrocardiogramas dentro de una pantalla. Es decir, la facilidad es múltiple. Yo que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ser profesor de informática médica en el primer y segundo ciclo de medicina, hemos visto la gran cantidad de aplicaciones que pueden hacerse. Quisiera, Felipe, dentro de tu área, que nos ilustres un poco en un lenguaje muy fácil, en relación a la dedicación linda que tuviste de explicarles, si tu madre estuviera aquí, ¿cómo le explicaría a mi madre y de qué forma para que ella pueda entender perfectamente lo que es inteligencia artificial? Por favor, Felipe. Ya, sí, ese fue una experiencia muy interesante que tuve con mi madre, porque cuando nosotros vinimos a vivir a los Estados Unidos, siempre me gustaba conversar con ella y pues mi cuenta telefónica me salía demasiado cara, ¿no? Porque las llamadas telefónicas en ese tiempo internacionales eran muy caras. Entonces se nos ocurrió una idea. Le compramos una computadora a mi mamá y luego le pusimos acceso al internet y así pues chateábamos todos los días, pues, ¿no? Y a un costo pues cero, ¿no? Simplemente pagar su internet. Pero eso no solamente hizo que baje nuestra cuenta, sino de que podamos conversar sobre temas que eran muy difíciles para ella, ¿no? Tú sabes que mi mamá ha sido una persona muy inteligente, ella escribía diccionarios, ¿no? Sin embargo, la tecnología, aún para personas muy inteligentes, la tecnología era un vuelco total en el entendimiento de cómo funcionan estas cosas. Entonces, en varias oportunidades, yo tenía que explicarle a mi mamá, ¿no? Cómo funciona la computadora o por qué, por ejemplo, las mayúsculas de la máquina de escribir funcionan diferente que las mayúsculas del teclado de la computadora, ¿no? Entonces, a veces yo tenía que explicarle así los temas. Y cuando comencé a trabajar con el tema de la inteligencia artificial, se me ocurrió escribir ese artículo, pues, ¿no? El que tú estás citando, de inteligencia artificial en términos que mi madre pudiera entender. Y en realidad, pues, es un tema fascinante. Y la mayor diferencia, diría yo, de lo que es la inteligencia artificial a lo que la mayor parte de nosotros conocemos como la informática o la información a través de computadoras, es que se ha transformado el uso de la computadora. Porque originalmente nosotros usábamos la computadora como una herramienta que hacía más rápido la tarea que nosotros queríamos hacer. Es decir, si yo quería hacer un cálculo muy complicado, entonces yo lo podía hacer con papel y lapicero
Y entonces, y luego lo podía hacer también en la computadora, pero en la computadora probablemente me tomaba casi el mismo tiempo que hacerlo con papel y lapicero, porque tenía que definir todas las instrucciones que yo le quería dar a la computadora. Pero la ventaja venía cuando lo quería hacer la misma operación una segunda vez, ¿no? Quería cambiar uno de los valores en el papel y lapicero, tenía que volver a hacer toda la operación otra vez. Pero en la computadora cambiaba el valor e inmediatamente me daba el resultado. Entonces, la computadora nos daba una capacidad de hacer las mismas operaciones que yo hubiera hecho en el papel, pero hacerlas a una velocidad muchísimo mayor. Entonces, ese es el uso tradicional de la computadora, ¿no? Para eso lo hemos usado. Entonces, la inteligencia artificial nace de una necesidad de utilizar la computadora en una forma totalmente diferente. Ya no para acelerar los procesos que nosotros normalmente hubiéramos hecho, ¿no? Es decir, sumar, restar, multiplicar, pero hacerlo mucho más fácil, más rápido, sino usarla para procesos que nosotros todavía no sabemos cómo hacer. Y eso es bien complicado, ¿no? Porque como tú puedes darte cuenta, mucha gente dice, oh, las computadoras ya algún día van a poder pensar o van a poder sentir, tener emociones y la computadora le va a ganar al ser humano. En realidad no, ¿no? Las computadoras no piensan. Las computadoras simplemente ejecutan lo que uno les instruye que hagan, nada más, ¿no? Así es, así es. Sí, pero el problema estaba en que, por ejemplo, ¿qué problema tratamos de resolver? No sé si tú habrás entrado alguna vez a Google, Google le llaman creo en el Perú, y tú puedes ir a un lugar que se llama Images o Images, y como imágenes.google.com, y tú puedes subir una foto. Y tú subes la foto y te busca muchas fotos que se parezcan, ¿no? O tú puedes ir a Google y tú puedes decirle gato y te va a mostrar un montón de fotos de gatos, ¿no? A lo cual nosotros ya estamos acostumbrados de que entramos a Google, le preguntamos cualquier cosa y Google nos da la respuesta. Sin embargo, ¿cómo es que Google llegó a adivinar o a saber que todas esas fotos tenían gatos, ¿no? Ese problema, ¿no? De tratar de determinar qué tipo de foto es esta, le llevó a algunos ingenieros a desarrollar lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, originalmente, si yo quiero saber si esta foto es de un gato, entonces yo escribo un programa en la computadora y le digo, fíjate si tiene, o trata de determinar si tiene orejas puntiagudas, ¿no? Y si tiene bigotes largos, ¿no? Y así de alguna forma yo trato de darle instrucciones a la computadora para que aprenda a reconocer un gato. Y yo hice ese proceso. Y le mostraba luego una foto y le decía, ¿es este un gato? Y acertaba por decir, 6 de cada 10 veces, pero 4 veces se equivocaba. Le mostraba un león y me decía que era un gato. Le mostraba un perro de una raza diferente y pensaba que era un gato. Entonces, no era muy... Había una producción del 60% en sus sí, detecciones. Sin embargo, el claro, 40% todavía no fallaba. con exactitud situaba la respuesta correcta, ¿no? Lo cual es un fracaso total. O sea, por ejemplo, yo utilizaba esta tecnología para determinar la cantidad que había en un cheque. O sea, si un cheque era por $549.37 o $5.490, ¿no?
Hay una pequeña diferencia entre los dos. Y si tú 6 cada de 10 veces aciertas en la cantidad correcta, pero te equivocas 4 de 10, ese programa no sirve para nada, ¿no? Y Sí, eso sí, era más o menos. definitivamente. Claro. Definitivamente. Lo que El, dijiste al principio, ¿no? De que el hombre crea la máquina o la computadora y el hombre la modifica. Si hay algún programa, en una parte del programa de la cual está desarrollando, tiene algún problema, inmediatamente es fácil corregirlo, ¿no? O alimentarla con nuevas respuestas, porque definitivamente nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que jamás una computadora va a ser mucho más superior que el hombre. El hombre crea la computadora, el hombre modifica, el hombre dirige, el hombre manipula y crea pues una infinidad de alternativas, como Sofía, por ejemplo, que fue creada en Estados Unidos, ¿no? La computadora Sofía, que cuando le hicieron algunas preguntas que no estaban dentro de su plataforma de respuestas, se quedó callada en un instante y en ese momento realimentaban las nuevas respuestas para esas preguntas nuevas que se les había hecho, y en cuanto a eso se quedó muda. Imagínate el fracaso de Sofía. Entonces, cuando Sofía recibió la alimentación de esas respuestas, recién después de esa pausa respondió, pero todo el mundo se había dado cuenta, pues, de que el hombre es el que alimenta esas respuestas. Y mira qué maravilloso que es. Entonces, el hombre definitivamente siempre va a estar por encima de Sofía, ¿no? Si lo llevamos a un terreno espiritual un poquito, es como tú sabes, la teología, que es un campo que yo he estudiado también, el hombre siempre quiere entender a Dios y queda, se siente desafiado para tratar de entender a Dios, pero la criatura nunca podrá entender al Creador, ¿no? O sea, Exacto. ¿por qué? Porque si tú lo creaste, es porque tú eres superior a la criatura. Entonces, de igual manera es el hombre con la máquina, ¿no? La máquina no puede superar a su creador. Ahora, los creadores pues son los seres humanos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Como te digo, cuando el hombre programa la computadora y le dice, mira, para que reconozcas un gato, tiene que tener orejas así, etcétera, etcétera, y la computadora apenas llega a un 60% de eficacia, entonces ahí es cuando nace la idea de, en lugar de decirle a la computadora cómo resolver el problema, ¿por qué no dejamos que la computadora resuelva el problema sola? Lo único que le vamos a enseñar a la computadora es a reconocer patrones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se le muestra a la computadora, se hace el mismo proceso que se haría con un niño. ¿Cómo aprende un niño cuál es gato y cuál es perro? El niño no aprende que tú le dices, le dibujas ahí, mira, tiene que tener orejitas así y así, etcétera, ¿no? Sino tú le muestras un gato o un bebito, ¿no? Tú le dices, gato, gato. Y entonces le señalas el perro y le dices, perro, ¿no? Y entonces poco a poco va entrando en su mente que gato, perro, son diferentes, ¿no? Entonces se intentó hacer eso con la computadora. Y lo que hicieron entonces es que le muestran a la computadora, por decir, 5.000 fotos de gatos, ¿ok? Y cada vez que le muestran una foto de gato, le dicen gato, 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 gato. Y luego le muestran 5.000 fotos de perro, perro, perro. Pero no le dicen a la computadora, mira, busca si tiene orejitas así, nada. Simplemente le muestran la foto y le dan la respuesta correcta. ¿Ok? Cuando han terminado de mostrarle 5.000 fotos y darle la respuesta correcta y decirle, este es gato,
este es gato, este es gato, este es gato, este es gato, este es perro, este es perro, este es perro, este es perro. Luego se le muestra una foto de un gato y la computadora dice gato. De la misma forma que un niño aprende, es decir, ha aprendido a reconocer los patrones y no sin necesidad de que uno le diga, mira, si tiene dos orejas, si tiene la nariz de esta forma, nada. Simplemente mostrándole la foto y dándole la respuesta. Entonces, eso es lo que es la inteligencia artificial. Es decir, por primera vez, los hombres ya no le dicen a la computadora qué proceso usar para llegar a la respuesta, sino que le dan la pregunta y la respuesta suficientes veces para que la computadora se dé cuenta que hay un patrón. Y luego le muestras una que no le he mostrado antes y siguiendo ese reconocimiento de patrones te dice la respuesta correcta. Ahora, se ha utilizado esta tecnología, ahora se ha probado, se ha llevado a extremos muy grandes y los resultados son asombrosos. Es decir, si el programa que hago yo para que pueda reconocer un gato de una fotografía tiene una eficacia del 60%, usando la inteligencia artificial llega al 99% de eficacia. Entonces, es muchísimo más eficaz, no solamente más rápido, sino que mucho más eficaz. Al contrario, la inteligencia artificial es bien lenta, a propósito, ¿eh? La inteligencia artificial es bien lenta porque hace una cantidad de cálculos para determinar los patrones. Es decir, entrenar a la computadora para que use inteligencia artificial es bien lento. Pero una vez que ya la computadora ha hecho su modelo mental, digámoslo así, su modelo mental de cómo se ve un gato, reconoce cualquier gato en una foto. Y entonces tú le muestras una foto y te dicen, en esa foto hay dos personas, un niño, un gato y un perro, ¿no? Así automáticamente. Sí, claro. La detección es mayor. Felipe, claro. Lo interesante de esta herramienta, ¿no?, que es la inteligencia artificial, nos da dos instantes importantes, por ejemplo, en un trabajo de investigación, ¿no? Yo, por un lado, voy a utilizar la inteligencia artificial para poder hacer un trabajo computacional de programación dentro del laboratorio, de la memoria, del disco rígido del computador. Y, por otra parte, yo voy a estar haciendo por ejemplo, un equipo de aire acondicionado ecológico. Vamos, por ejemplo, a plantearlo. Entonces, yo necesito sacar las muestras de las temperaturas, volúmenes, velocidades, presión, diferentes parámetros en el laboratorio físicamente. Y la inteligencia artificial me muestra, mediante un software, me muestra el mismo trabajo que estoy haciendo en el laboratorio físicamente, lo estoy haciendo dentro de un programa, dentro de una inteligencia artificial. ¿Para qué voy a utilizar esa inteligencia artificial? Para ver la eficacia, como tú dices, o la efectividad que hay de poder eliminar los errores. Posiblemente en unos muestreos que yo realice en el laboratorio, en forma física, en forma real, sean unos, y dentro del software sean otros. Lo que se quiere llegar es a que esos dos valores tengan mucha similitud, hasta llegar pues a un error cero. Esos trabajos de la inteligencia artificial y del laboratorio se utilizan para trabajos tecnológicos y científicos, que es lo que adolece aquí en nuestro país. Eso lo mencioné en anteriores coloquios importantes. Entonces, para que nuestra gente sepa lo que es inteligencia artificial, debe ya familiarizarse con estos conceptos, porque los vamos a tener que explicar a nuestros hijos o a nuestros nietos. No es tarde aún, porque sin embargo nosotros vamos a tener
vamos a ser muy maduros en este sentido, pero ya dentro de nuestra madurez aprendemos nuevos conceptos de inteligencia artificial. ¿Para qué los voy a utilizar? ¿Dónde los voy a utilizar? Claro. Imagínate, dentro de nuestros trabajos científicos. En síntesis, la inteligencia artificial y el laboratorio físico que nosotros tenemos en todas las universidades o en todos los colegios, o mismo en nuestro laboratorio personal, en nuestras casas, vamos a necesitar de la ayuda de la inteligencia artificial para poder llegar a ese error. Por ejemplo, en un panel de control de una aeronave, tenemos que tener error 0. No puede haber, si no el avión cae. Entonces, todos los tests que tienen que realizarse en tierra antes de levantar vuelo es de que ese panel de control funcione al 100%. Entonces, miren, la inteligencia artificial, mira, Felipe, cómo nos facilita, nos da esa herramienta para utilizarla y poder aprovecharla al máximo para poder hacer nuestros cálculos. La inteligencia artificial no es más que un programa sofisticado que me va a ayudar a resolver mis trabajos científicos. Y Felipe, tú eres uno de los que trabajas en la universidad a diario, ¿no? Claro. Déjame darte un par de ejemplos de cómo, porque expliqué cómo hace la inteligencia artificial para reconocer un gato en una foto. Pero eso no tiene, eso solamente para cuando estás buscando gatos en Google, pero o sea, cómo se aplica esos mismos principios a casos de la vida real, donde se necesita inteligencia artificial para resolver problemas mucho más serios, ¿no? Por ejemplo, todos hemos oído hablar que hoy en día tenemos carros que se manejan solos, ¿no? Esos carros que se manejan solos usan inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial al manejo de los carros? El proceso de entrenamiento que yo describí antes para cómo se entrena una computadora para que reconozca la foto de un gato, se hace exactamente lo mismo con el carro para decirle a la computadora que maneja el carro, para decirle, esto es calle, ¿no? Y esto es pared. Entonces, no tienes que decirle, mira, si ves que se levanta un poquito, aléjate de ahí. No, se le dice simplemente a la computadora del carro, se la entrena y se le muestra miles de fotos de paredes, miles de fotos de calles, ¿no? Miles de fotos de la línea amarilla, ¿no? Que separa los dos carriles, algunas más pintadas, bien pintadas, otras menos pintadas. Se le alimenta a la computadora con miles y miles y miles y miles de fotos de todas las situaciones que el carro podría atravesar y se le da la respuesta correcta y se le dice, esto es calle, esto es abismo, esto es cerro, esto, etcétera, etcétera, pero no se le muestra un cerro, se le muestra miles de cerros, se le muestra miles de calles y así la computadora va aprendiendo la respuesta correcta en cada una de estas situaciones. Pero todavía hay situaciones que son éticas y morales que son difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú estás entrenando a un carro, tú tienes que entrenarlo para cualquier circunstancia en la que ese carro se va a encontrar. Y tú no sabes cuáles van a ser esas circunstancias. Puede ser, por ejemplo, que en una oportunidad, como nos sucede a nosotros los seres humanos, el carro se encuentre ante la circunstancia de que está cruzando un perrito por este lado, una anciana por el otro lado y dos niños jugando allá. Y uno tiene que en ese momento tomar decisiones velocísimas, ¿no? Como ser humano, para qué es lo que uno hace, ¿no? ¿A quién salva? Esas decisiones tienen que ser alimentadas en la computadora por un ingeniero que está sentado en una oficina en Alemania sobre una situación que va a pasar 2 años después en los Estados Unidos, en el Perú, en Japón.
y él tiene que haberlo alimentado suficiente para enfrentarse con cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, a veces es más fácil decir, por ejemplo, si es un perrito de este lado y es una señora del otro lado, hacia cuál, y no puedes evitar el choque, hacia cuál te vas a ir, ¿no? Y luego cambias esa situación, porque esa es una situación ética, ¿no? Es una situación ética. Pero el problema es que tú estás programando ese carro para que en algún momento se cruce con esa situación ética. Entonces son situaciones muy difíciles, ¿no? Otro caso, por ejemplo, como tú decías, en el caso del aire acondicionado, tú podrías decir, no solamente lo que tú dijiste, tú puedes recrear en el laboratorio todo el ambiente físico, ¿no? Esa es una aplicación. Pero, por ejemplo, en la aplicación tradicional de las computadoras, tú podrías decir, yo quiero una computadora que me maneje el sistema del aire acondicionado y que siempre lo tenga exactamente a la misma temperatura, no me varíe nada, todos los cuartos exactamente a la misma temperatura. O tú podrías observar a través de cámaras a las personas que viven dentro de esa casa cuando se están echando aire, en qué momento ellos sienten que está haciendo demasiado frío y se ponen ¿no? Se cubren del frío, y entonces tú podrías enseñarle a la computadora a reconocer esos hechos y ajustarse automáticamente, ¿no? Y todo eso son aplicaciones más complejas del mismo principio simple que yo di, aprender a reconocer un gatito en una foto. Es decir, aprende a reconocer cuando la persona se abriga. Cuando la persona se abriga, está muy frío, vamos a subirle un poquito la temperatura a la casa. Son aplicaciones extravagantes tal vez, pero se están haciendo. Sí, muy interesante, por ejemplo, Felipe, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica en Brasil, San José de los Campos específicamente, donde está la nueva área industrial de Brasil. Antes era São Paulo, ahora ya es San José de los Campos, donde están mis hermanos, donde están trabajando, ¿no? Y tuve la oportunidad de tener en mi laboratorio unos supercomputadores, ¿no? Definitivamente no podemos hablar de marca, pero la Apple, no había nada mejor que la Apple, ¿no? Y ahí se hacían los tests. Y simulábamos túneles de viento, simulábamos caudales de salida de aire, calculábamos las temperaturas, calculábamos las presiones, calculábamos las densidades, calculábamos todo y lo sometíamos a un Fluent, que es un aplicativo justamente algorítmico que nos ayudó a resolver ciertos problemas que se habían presentado. Y con la ayuda de este programa se pudieron resolver muchos problemas, porque se habían presentado en el Bandeirantes, un modelo de avión que se había hecho muchos testes, se habían detectado ciertos errores y se consiguieron corregir gracias a la aplicación de ahora deben estar por lo menos, el Fluent debe estar por la versión 12. En esa época que yo estuve en Brasil era la versión 10. Y había un peruano, un iqueño, que hacía ya el doctorado, yo estaba haciendo en ese momento la maestría, y me dice, Gerardo, qué maravilla de la inteligencia artificial para ayudarme a resolver un problema que no lo pude resolver en 2 años. Y comenzó a hacer la simulación en ese programa y consiguió resolverlo, lo que era cuestiones de turbulencia. ¿Y a base de qué, Felipe? A base de lo que tú dices, a base de los millones de imágenes que se pueden crear para hacerle reconocer a esta computadora de que se trata de tal evento y que lo reconozca con el 100% de capacidad. Y pues lo que mencionaste también sobre el auto, ¿no? Que en el futuro ya el auto lo vamos a manejar como un joystick en la casa, que no vamos a necesitar sentarnos en el timón, sino que de aquí de la casa vamos a mover el vehículo. Creo que va a ser mucho más ético, como tú dices, ¿no? Que necesitamos mucho de ética, va a ser mucho más ético
administrar un carro, que todo el mundo te supervise en tu casa para poder manejar bien el auto, y eso a base de las imágenes, ¿no? Qué importante que es tener en consideración de que una imagen pueda darnos la salida del evento real que se está dando para que la computadora pueda caminar hacia su 100% de productividad, ¿no? Claro. Y hay cosas que todavía no entendemos sobre, sobre cómo genera sus patrones de detección la computadora. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que se le da a la computadora para usar la inteligencia artificial es, es básicamente cómo reconocer patrones, nada más. No se le da ninguna instrucción de, mira, este es un gatito, o me refiero a que te voy a hacer reconocer animales, o te voy a hacer reconocer imágenes médicas o imágenes de carros. La computadora no tiene la menor idea de qué está tratando. A la computadora simplemente le das imágenes y le dices la respuesta correcta, y al final le das una imagen sin respuesta y le pides que te dé la respuesta. La computadora no entiende lo que está pasando, pero la computadora es mucho más desapasionada que nosotros, y eso es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Porque cuando yo le explicaba el otro día a tu primo, creo que es tu primo Héctor, Sí, el doctor Sosaya. sí, sí, San Pedro. Sí, claro. Yo he tenido una enfermedad toda mi vida, ¿ok? He sido visto por doctores de Trujillo, los mejores neurólogos. Algunos, la mayor parte de ellos pensaban que les estaba engañando, lastimosamente, ¿no? Y aquí en los Estados Unidos he sido visto por varios doctores y siempre me han dado el diagnóstico equivocado. Y finalmente, después de una crisis que tuve, se logró detectar cuál era mi verdadera diagnosis. Y lastimosamente, el diagnóstico que yo tenía no es tan común en los hombres, es más común en las mujeres. Y entonces, cuando yo llegué a sospechar que tenía este diagnóstico, le llamé a mi doctora y le dije, doctora, yo creo que tengo miastenia gravis. Y la doctora me dijo, no creo, no coincides ni en la edad ni en el sexo. Y después, yo cuando le expliqué toda mi vida, todo lo que yo he pasado durante mi vida, ella me dijo, oh, eso parece que sí es, vamos a hacerte los estudios. Me hicieron los estudios y resultó que sí era miastenia gravis. Pero te das cuenta cómo ella tuvo prejuicio, ¿no? Ella estuvo prejuiciada porque los libros dicen que la mayor parte de las personas con ese diagnóstico son mujeres, y entonces no se le ocurrió que a mí me podía dar esa enfermedad. Y así nos pasa a nosotros, los ingenieros, los doctores, a todos los seres humanos, que cuando tenemos un problema, tenemos ciertos prejuicios, nosotros ya tenemos ciertas ideas preconcebidas de cuál es la respuesta, y estamos tratando de demostrar que la respuesta es la que nosotros hemos pensado. La computadora no. La computadora es totalmente fría y desapasionada. Se basa en los hechos. A mí muéstrame los hechos y en base a eso tomo mi decisión, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, en un caso que contaba en el artículo ahí, se le muestra a la computadora los electrocardiogramas de personas que ya han muerto, ¿ok? Y se les dice a la computadora, se le muestra el electrocardiograma. Obviamente, la computadora no tiene la menor idea qué es un electrocardiograma, cómo se hace. Mira, para la computadora es una foto. Se le muestra una foto y se le da un número. ¿Qué era ese número? Ese número era cuántos meses después de ese electrocardiograma el paciente murió. Imagínate. Y se le da miles de electrocardiogramas y se les dice el número, que es la cantidad de meses que murió el paciente después del electrocardiograma. Y luego se le da un nuevo electrocardiograma y la computadora entonces predice un número, te da un número.
La computadora no tiene la menor idea de medicina ni nada de esto, está comparando patrones y al comparar patrones te da la respuesta correcta y se demuestra, pasan los meses y los pacientes mueren aproximadamente la cantidad de meses que la inteligencia artificial dijo que iban a morir en base a simplemente observar el electrocardiograma de ese paciente. Entonces, los doctores regresan y comienzan a mirar ese electrocardiograma y dicen, aquí no hay absolutamente ninguna pista. Lo miran el electrocardiograma y dicen, este electrocardiograma no me dice nada acerca de cuándo va a morir ese paciente. Sin embargo, la computadora fue capaz, la inteligencia artificial fue capaz de reconocer algún patrón entre los electrocardiogramas que correspondía con la severidad de algún problema de su corazón. Entonces, son casos que hasta ahora estamos rascándonos la cabeza diciendo, ¿y cómo lo hizo? Y con el 100% de efectividad. Muy alta, una efectividad muy alta. En ese caso no fue el 100%, pero fue muy alto, ¿no? Después hubo otro caso, por ejemplo, en el que se alimentaba a la inteligencia artificial con fotos de la retina de los pacientes y se les decía quién era el paciente, ¿no? Y luego se le muestra una foto, pero eran pacientes que algunos tenían tumor y otros no, ¿no? Pero la idea era pedirle a la computadora después que nos diga qué pacientes tienen tumor en su ojo, ¿no? Y resulta que la computadora dice paciente femenino. O sea, y hasta ahora se va a examinar esas fotos y no hay absolutamente nada que nosotros los seres humanos podamos ver en esa foto para determinar que era un paciente femenino. Pero algún patrón detectó la computadora y afirmó con certeza y efectivamente era una paciente femenina. Entonces, la detección de patrones es básicamente la base de lo que hoy llamamos la inteligencia artificial. Entonces, el gran cambio entre el uso normal de la computadora, que era simplemente que haga las cosas más rápido que nosotros, ¿no?, al uso de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial está basada en el reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces se entrena a la computadora con miles y millones de patrones, dándole la respuesta correcta, y luego se le pregunta sobre algo, una incógnita, y te da la respuesta correcta. Qué interesante, ¿no? En base a eso, ya práctico, en estos momentos de pandemia, por ejemplo, donde hay muchos médicos, muchos profesionales de la medicina que han trabajado en solamente su consultorio, y la mayoría de los datos llegaban vía computacional, vía electrónica, y en base a esas lecturas de esos datos, de esos electrocardiogramas, de esos pulsioxímetros, en base a todos esos datos, los médicos han podido trabajar y han podido visualizar en su pantalla lo que está sucediendo con el paciente. ¿Qué tan importante que es nuestra inteligencia artificial para poder haber conquistado tantas áreas? En el área de ingeniería, en el área médica, en el área del mismo programa computacional. Es decir, el crecimiento ha sido muy, muy efectivo en relación a la investigación de lo que es inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos podrías decir allá que tú estás en Estados Unidos, en un país donde prácticamente tiene, creo, más de 40 años de adelanto en relación a lo poco que tenemos acá en nuestro país, en Perú? Pero nos podrías comentar un poco sobre ese avance, ¿no? O sobre ese tema. Claro, yo diría que en el área de la informática no debería haber tanta diferencia, ¿no? Porque la información es abierta, la mayor parte de la información, cualquier persona de cualquier lugar del mundo tiene acceso a esta información y puede prepararse, informarse al respecto. Institucionalmente tienes razón, es decir, las instituciones de nuestros países
se han atrasado un poco, ¿no? Algunos años de atraso institucionalmente, creo que esto es verdad, pero eso creo que no es excusa para que nosotros individualmente no tengamos acceso a esta información, porque está disponible. No, definitivamente, claro. Definitivamente no es una disculpa, sino que estamos hablando de la realidad. Por ejemplo, Claro. el interés, la inversión de las instituciones particulares y estatales, la inversión del Estado para con nuestros ciudadanos que quieren hacer investigación científica, lamentablemente no lo hay. Pero lógicamente no es excusa, porque para eso existe la voluntad de cada joven, de cada ciudadano, de cada familia que de repente tiene las condiciones de hacer que su hijo haga realidad el proyecto que tiene en mente y pueda cristalizarlo, pueda ejecutarlo en una forma real. Pero en realidad no podemos definitivamente dar ninguna disculpa, ¿no? Claro. Aquí en los Estados Unidos, ya que la pregunta iba al respecto, sí, por ejemplo, la universidad donde yo trabajo, la Universidad Duke, es una universidad reconocida por su trabajo en el área de la medicina y también en el área de la investigación, ¿no? Es una de las universidades reconocidas, pues, acá en esas dos áreas específicamente. En muchas otras áreas, pero específicamente esas dos. Entonces, parte de nuestro trabajo diario, pues, es buscar las mejores tecnologías o los mejores usos de la tecnología para solucionar este cruce de caminos que tenemos específicamente. Mi área es el área tecnológico de la medicina. Entonces, es un cruce del camino de la medicina con la tecnología y hay muchísimas cosas que se están haciendo ahora, ¿no? Hay trabajos de investigación muy importantes, pero también una cosa que sucedió este año es que se han perdido millones, en realidad millones y millones de dólares con esta cuestión de la pandemia. ¿Cómo así? Porque tú sabes, en los proyectos de investigación, cuando tú haces un proyecto de investigación, lo primero que tú tienes que hacer es desarrollar tu protocolo, es decir, cómo se va a hacer la investigación. Y el protocolo es bien estricto, ¿no? Por decir, si estás haciendo una investigación acerca de personas que tienen diabetes, entonces tú dices, ahí escribes en el protocolo, tú dices, mi investigación va a hacer que los pacientes que tengan diabetes vengan a la clínica cada 2 semanas, se saquen una muestra de sangre y respondan un cuestionario que diga si han comido arroz o etcétera. No, entonces tú para hacer tu investigación haces un protocolo y para que tu investigación sea válida y sea aceptada y sea publicada, tú tienes que ceñirte estrictamente al protocolo que tú diseñaste al principio de tu investigación. Pero ¿qué pasa cuando viene la pandemia y el hospital se cierra, ¿no? O sea, las clínicas todas se cierran, se impide que la gente venga, la gente ya no puede movilizarse y entonces se tuvieron que romper muchísimas de las investigaciones, se rompieron los protocolos porque a mitad de la investigación no se puede cambiar el protocolo y decir, no, ya no van a venir acá, sino que ahora vamos a ir a su casa o cosas así, porque cambia el protocolo, por lo tanto la investigación ya no es válida. Entonces, para esto hay algunas investigaciones que se pueden completar con inteligencia artificial, ¿no? Hay algunas investigaciones que pueden ser complementadas con otro tipo de información, pero hay otras que no, que simplemente han tenido que desecharse y una vez que pase la pandemia empezar otra vez con la investigación, ¿no? Y probablemente cambiando el protocolo para que pueda hacer. Entonces, ahí yo veo todos los días el uso de la tecnología en la investigación. Se hacen, por ejemplo, una de las cosas que es uno de los problemas más grandes en los hospitales, aquí en los Estados Unidos y supongo que en el Perú también, es la sepsis, ¿no? La sepsis donde una persona
contrae una infección, y en muchas oportunidades esa infección la contrae dentro del hospital y llega a ser pues muy difícil de contrarrestar. Entonces, una de las cosas que se hace es, se toma todo tipo de información sobre todos los pacientes, ¿no? Porque cuando están en el hospital, tú sabes, estás conectado a todo tipo de máquinas y todas esas máquinas están enviando información a nuestras bases de datos. Y alguien podría meterse a esa base de datos y tratar de buscar alguna correlación entre los diferentes pacientes y especialmente los que generaron una sepsis, ¿no? Pero es mucho más fácil alimentar toda esta información a un sistema de inteligencia artificial y decirle, este paciente, no sepsis. Este paciente, no sepsis. Este paciente, sepsis. Entonces, cuando le alimentas con suficientes casos, miles y miles y miles de casos que tenemos, esa es la ventaja que tenemos nosotros de tener ahí la universidad y el hospital que trabajan juntos. Entonces, toda la información puede ser, no necesitamos ir a buscar la información, tenemos toda la información que necesitamos. Y en base a eso se descubre que hay ciertos factores tempranos que nos pueden avisar, este paciente tiene una proclividad a que pueda desarrollar sepsis, ¿no? Otro proyecto, por ejemplo, en el que estoy participando, no sé si te has dado cuenta, parece un reloj, pero en realidad no es un reloj, ¿no? Es una computadora ahí adentro, está tomando cada minuto, está tomando todas las muestras de la humedad de mi piel, de mi temperatura, de la humedad del aire, del ritmo de mi corazón. Tomo un electrocardiograma diario, cada día me saco un electrocardiograma. Toda esa información la envía a una base de datos. ¿Para qué? Estamos monitoreando a 10,000 personas que están llevando este reloj, ¿ok? Y se están monitoreando miles de datos diarios de cada uno de ellos. Personas sanas que están haciendo su vida normal. Si alguno de ellos tiene un problema de salud, le da un derrame, un ataque al corazón, etc., entonces hemos coleccionado información sobre ese paciente para revisar tal vez 1 o 2 semanas y ver si algunos signos se comenzaron a presentar de antemano. Podemos estudiar esa información y ver, porque normalmente tú vas al doctor cuando ya te sientes mal, pero tu cuerpo ha estado en estrés tal vez unos días antes. Es una herramienta de carácter preventivo, ¿no? Para poder tener esas informaciones inmediatas y poder avisar al paciente posiblemente, ¿no? Claro, pero en mi caso, yo no tengo ningún beneficio. ¿Por qué? Porque todavía no se han desarrollado. Esta información recién la estamos coleccionando de estos 10,000 pacientes y lo vamos a meter a las computadoras, a la inteligencia artificial, para que nos diga si es que puede determinar algún patrón para que la próxima generación, ¿no? O sea, la generación después de nosotros puede utilizar esos datos, ese banco de datos. Claro. Mira, qué interesante que se torna todo este ambiente, ¿no? Yo te comentaba al comienzo también sobre la experiencia que yo tuve con mis alumnos en la universidad cuando estábamos, porque hay informática médica 1, informática médica 2, en el primer ciclo y en el tercer ciclo en una universidad. Y la destreza con que estos alumnos, porque ahora la juventud la utiliza la herramienta pues como si fuese un accesorio más, ¿no? El celular, la computadora, y llegó el momento en que esa destreza que habían desarrollado ellos antes de ingresar a medicina, tenían que aplicarla en su profesión. Y comenzamos a ver ciertos software, ciertas aplicaciones, cómo funcionaba, por ejemplo, una rutina, de diagnósticos,
una rutina de investigación de datos, una masa de datos como la que tú has en este momento dado el ejemplo, cómo yo puedo utilizar esa masa de datos para utilizar el cálculo numérico, usar una estadística, una herramienta matemática que me pueda ayudar a resolver cierta enfermedad o cierto evento que se sucede, ¿no? Y entonces ellos comenzaron con esa curiosidad y han desarrollado múltiples aplicaciones, ¿no? Como lo del Arduino que estuvimos conversando, que nuestra gente no necesita conocer mucho, sino que es una placa de circuito impreso donde se puede simular algún movimiento dinámico o que nos dé alguna aplicación. Entonces, qué importante que es este campo de la inteligencia artificial porque está en todas las áreas. Mira, ya son las 9 de la noche, Felipe, ya hemos cumplido el tiempo. Caramba, nos va a obligar a hacer una versión adicional a nuestra conversación con nuevos materiales, de repente con nuevas interesantes conversaciones. Felipe, yo te agradezco mucho que hayas utilizado ese tiempo para brindárseles a nuestros amigos de toda la provincia de Pacasmayo, de toda Lima, de todo el Perú, y que puedan, pues, también haberte visto, haber sabido de dónde estás y cuáles son tus actividades profesionales ahora, ¿no? Así como mis travesuras. ¿no? Lógicamente, ya en otra oportunidad podemos conversar un poco de nuestras experiencias de juventud, que ya las has adelantado ahí con mi primo Héctor Sosaya Bertis, ¿no? De San Pedro, médico que está trabajando en Argentina. Y ya te han conocido un poco. Yo en algún momento vamos a hacer alguna abierta reunión con algunos amigos que podemos invitar para contar nuestras experiencias de jóvenes también. Felipe, yo te agradezco mucho. Disculpa haber utilizado tu tiempo para, caramba, seguramente has tenido algunas cosas que resolver. Nosotros también tenemos la obligación de entretener a nuestra gente, especialmente en estos momentos de pandemia, que necesitamos transferirle a estos ciudadanos peruanos un poco de entretenimiento y un poco de fe de que todo esto va a pasar y que todo esto va a resolverse y vamos a regresar a nuestras actividades rutinarias. Lógicamente que esta pandemia nos ha estacionado, como tú decías, los trabajos científicos y todo, pero todavía podemos seguir conversando en relación a muchos otros temas posteriormente que lo podemos hacer. Perdón. Quisiera darte unos minutos para que te dirijas ahí a tu Pacasmayo, a tu gente, a los amigos que has dejado y poder expresarles algo. Claro, Yera, gracias. Mira que muy, muy agradecido a ti por darme esta oportunidad, ¿no? De poder compartir contigo y con toda tu audiencia de amigos pacasmayinos y por qué no, de otros lugares también, sobre estas cosas que son tan interesantes, por lo menos para mí me apasionan, ¿no? Pero también quiero agradecer, pues, y saludar a todos mis amigos y coterráneos que estén mirando, y animarlos, pues, a mantener un ojo vigilante, porque todavía la cosa está, no ha terminado, y a cuidarnos, ¿no? Especialmente los que, como yo, tengo mi situación de salud, ¿no? Y tengo que cuidarme extra, pero todos, pues, cuidarnos y seguir para adelante, ¿no? Saludos a todos. Mi corazoncito todavía es bien pacasmayino cada vez que puedo. Casi una vez al año, pero este año, pues, obviamente no se pudo, pero casi una vez al año me doy una vuelta por Pacasmayo a visitar, y ojalá, pues, podamos encontrarnos en una de estas oportunidades. Claro que sí, Felipe, claro que sí, muchas gracias, claro que sí, mucha gente que te conoce y que sabe de tu gran capacidad profesional, ha estado comentando y ha estado mandándome mensajes de envío de salud y de fraternidad. Lógicamente que en algún momento vamos a coincidir después de esta pandemia para poder reencontrarnos y estrecharnos un abrazo personalmente. Claro, Felipe, muchas gracias nuevamente, y a nuestra audiencia, a nuestros familiares y amigos de toda la provincia de Pacasmayo y a nivel nacional, muchas gracias por su compañía y estaremos en el próximo lunes con una
nueva conversación. Y queda pendiente, Felipe, para seguir nuestra conversación en una próxima versión. Un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia, y ojalá que nos reencontremos. Y digamos, protocolos para todos, porque tenemos que salvar la vida de nuestros familiares. Dame un segundito. Yo no, sería muy malo de mí no saluda por favor a tu mami. No sé si tú sabías que ella fue la que atendió a mi mami cuando nací yo. Entonces, qué lindo. Sí. Nosotros los tres nacimos en casa. Pero la casa, como tú sabes, estaba justo al frente, la puerta de nosotros en Ancash era frente a la puerta de ustedes allí. Y entonces, cuando yo iba a nacer, mi mamá mandó llamar a tu mami, y tu mami fue la que le ayudó para que nazca yo. Entonces, muchos saludos a tu mami, con mucho cariño, a la señora Romelia. Le quiero mucho. Muchas gracias, Felipito, lo voy a hacer presente. Voy a darle un beso en la frente, porque se le da un beso a todas las reinas de esa característica, y sobre todo de tu parte. Un abrazo, Felipito. Gracias. Nos estamos viendo. Yera. Gracias, audiencia, por haber acompañado el día de hoy a nuestro coloquio con